Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Quinteros, soy médico veterinario y soy responsable de la compañía Biogénesis Bagó aquí en México. Hoy nos encontramos con otro ciclo más de capacitaciones y charlas que venimos llevando adelante ya hace en varias oportunidades, y hoy tenemos el gusto de poder ir adelante y generar una charla más en conjunto con nuestros socios comerciales que se encuentran principalmente en el Golfo, quienes son el doctor Víctor Poa Vizcaíno, quien es el dueño y representante de la compañía Servet, y también un agradecimiento muy grande al doctor Roberto Carrión, quien es el gerente de Siller y Shakes. Antes de seguir con las presentaciones, me permito un momento para poder dar un agradecimiento a aquellas personas que acompañan a cada una de estas charlas y capacitaciones y se encuentran quizás en aquellos lugares no muy expuestos, como por ejemplo Agustín Diegues, que nos está dando soporte detrás de cámara, Valeria Cabalén, quien nos acompaña en lo que son las redes sociales, Gustavo Lagioia, Gonzalo Gove, que nos dan el soporte necesario para poder llevar adelante cada una de estas capacitaciones en tiempo y forma y con la calidad que realmente merece. Por otro lado, no dejar de felicitarlo al doctor Carlos Aguirre, que son parte de nuestro equipo y nuestros representantes, nuestra cara visible en lo que es la zona del Golfo, y que son los que embanderan nuestra compañía todos los días trabajando, acompañando a cada uno de lo que es el desarrollo de nuestra empresa a nivel nacional. Y sin mucho más preámbulo, me gustaría presentar a quien hoy nos acompaña, el doctor Guillermo Mattioli, quien es médico veterinario y doctor en Ciencias Veterinarias en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Esta persona se encuentra hoy como profesor adjunto de Fisiología Animal y dirige el Laboratorio de Nutrición Mineral y en la especialización de Nutrición Animal de la Universidad Nacional de La Plata. Como así también coordina un grupo de investigación orientado a definir el control de las carencias minerales en rodeos bovinos. Paralelamente se desempeña también como asesor privado de empresas relacionadas con nutrición vitamínica y mineral de bovinos. Entonces, una vez concluida la charla del doctor Guillermo Mattioli, la cual esperemos que sea muy provechosa para todos los que están hoy concurriendo, vamos a dar lugar a un ciclo de preguntas y respuestas, y a raíz de eso quisiera que puedan aprovechar cada una de estos minutos que el doctor está brindando para nosotros. Así que voy a dar lugar al doctor Guillermo, si puede comenzar con la charla. Permiso y muchas gracias. No sé si ahí se me escucha bien, Cristian. Sí, Coco, gracias. Ahí sí. Adelante. Bueno, ahí va. Les agradecía profundamente la oportunidad y sobre todo lo que representa una renovación del compromiso de que si ustedes se sientan del otro lado a escuchar una presentación de este tipo, por ahí tengamos la oportunidad de aprender algunas cosas nuevas. La verdad que, como Cristian me presentaba, yo pertenezco al ámbito académico, pero también hago lo que puedo para transmitir los conocimientos más importantes a aquellos que gestó nuestra vocación, que era la de ser asesores. En el asesoramiento a productores hemos descubierto que las carencias vitamínicas minerales, que son mi especialidad, han generado un problema muy grande, y casualmente sobre eso es lo que vengo a hablar. Vengo a hablar de cómo a veces vitaminas y minerales limitan la productividad. Lo voy a hacer en la menor cantidad de minutos posible y voy a estar permanentemente, si me permiten, saltando un poquito de lo que es la realidad de los bovinos a la realidad también humana, como para poder hacer analogías y entender un poco mejor el tema. El punto que existen vitaminas y minerales que nos pueden dar una mano importante
cuando estamos hablando de nutrición vitamínica y mineral, pero en condiciones particulares. ¿A qué condición particular me refiero? A situaciones de estrés. A ver si logramos definir en humano o en bovinos que es exactamente igual que es el estrés. Es una situación de alarma que nos obliga a adaptarnos de manera especial. Veamos, por ejemplo, un ejemplo que suelo utilizar bastante seguido porque creo que es muy gráfico. Imagínense que en esta tardecita donde estamos terminando el día, tanto en Argentina como en México o en cualquier país que nos acompaña, imagínense que donde ustedes están relajados y tranquilos, terminan la charla, se hace alguna pregunta, están yendo con algo de hambre a comer. Si en ese momento ustedes reciben una muy mala noticia, por ejemplo, tienen un familiar que acaba de ser diagnosticado con COVID y se encuentra enfermo, lo están llevando a un hospital, no saben dónde hay cama o dónde no, esas situaciones de alarma inmediatamente generan esto que llamamos estrés. Y eso va a hacer que el hambre que nosotros llevamos rumbo a cenar desaparezca. Ya no tenemos hambre y de golpe empezamos a gastar una cantidad enorme de energía. Bien, esa energía que nosotros estamos gastando claramente no va a venir del alimento, sino que va a salir de nuestro cuerpo. Bien, parados en este punto, déjenme contarles qué implica darle de comer a un humano o a un bovino y qué lugar ocupan vitaminas y minerales. Cuando uno piensa en dar de comer a un animal, tiene que de algún modo simbólicamente llenar este triángulo, ese triángulo que aumenta de tamaño cada vez que hablamos de genética. Estamos aumentando este triángulo. Siempre, siempre la base nutricional es de energía y de proteína. No se confundan creyendo que con vitaminas y con minerales van a lograr, por ejemplo, que animales que no tienen comida produzcan. Eso es una fantasía. Lo mismo si ustedes están muy estresados, tampoco van a lograr demasiado solo con vitaminas y minerales si no paran a comer. Pero la verdad es que vitaminas y minerales en el momento en que están comiendo bien, o sea, están cubriendo el requerimiento energético proteico, vitaminas y minerales cubren la punta de la pirámide. O sea, macro, microminerales y vitaminas son un complemento de la dieta que deben ser aportados de manera directa cada vez que damos de comer a los animales. Entonces, es inútil tener una punta de la pirámide si no damos comida, pero cuando damos comida y se amplía la base energético-proteica, se amplía también la punta de esa pirámide y el requerimiento es mayor. Entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico de posible carencia mineral en un sistema pastoril extensivo? Simplemente observando si tenemos genética, si tenemos comida, automáticamente va a aparecer el requerimiento de esa punta de la pirámide. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando aparece una situación de estrés? Del mismo modo en que nosotros automáticamente perdemos el hambre en el momento en que tenemos que superar una situación de estrés. Sin embargo, al recibir una mala noticia, vamos a salir corriendo, vamos a buscar un médico, vamos a buscar un hospital, y hasta que no veamos que esa persona está bien, posiblemente no recuperemos la tranquilidad. Y eso puede llevar 2 horas, 2 días, 2 semanas o 2 meses, con el desenlace que puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, durante todo el tiempo que nosotros estemos tratando de sobrevivir a una situación de adaptación, que en términos generales se llamó estrés, vamos a estar gastando una gran cantidad de energía y de proteína. Ahora uno se pregunta, ¿y si yo no estoy comiendo? ¿De dónde estoy sacando energía o proteína? Bueno, la proteína la están sacando de las reservas de proteína del organismo y la energía la están sacando de la reserva de grasa del organismo. Y tenemos suficiente cantidad de proteína y de grasa como para sobrevivir a 2 días, 2 semanas o incluso les diría que hasta 2 meses. Pero mucho cuidado con esto, que si bien tenemos mucha proteína, cuando quemamos proteína lastimamos al sistema inmune y aparece inmunosupresión. Por eso después de un tiempo de andar muy preocupados, corriendo atrás de la salud de nuestro pariente, finalmente empezamos a enfermarnos. ¿Por qué? Porque el consumo de las proteínas internas provoca una disfunción, una falla de nuestra inmunología. Por eso cuando estamos estresados nos empezamos a enfermar y si no paramos
podemos llegar incluso hasta encontrar la muerte, ¿sí? Sobrevienen enfermedades muy graves. Pero eso no es lo único que ocurre. Además, la movilización de grasa lo que está haciendo es lastimar el hígado, provocando hígado graso y cetosis. Entonces, nosotros podemos echar manos a nuestras reservas, ¿sí? No comiendo, no hay problema, pero cuidado que eso tiene que durar poco tiempo. Hay que disminuir el estrés y acortarlo el menor tiempo posible. Si no, vamos a lastimar al sistema inmune y vamos a destrozar al hígado, que es el órgano que controla el metabolismo de la vaca y del humano. No sé si lo sabían, pero la mayor parte de nosotros encontramos la muerte con cirrosis no alcohólica. Es una cirrosis que en realidad corre con hígado graso, producto de las lipomovilizaciones. Bien, pero yendo al esquema que les mostraba antes, entonces, si nosotros de algún modo en una situación de estrés cubrimos la base de la pirámide con energía y con proteína, las vitaminas y los minerales del alimento tampoco son ingeridos. Lamentablemente, la energía y la proteína que usamos para sobrevivir a la situación de estrés, humanos corriendo atrás de nuestro pariente con COVID. En el caso de bovinos, podría ser el estrés de una IATF, podría ser el estrés de un destete, de un desmame e ingreso a confinamiento, ingreso al feedlot. Bien, en todos esos casos, entonces, esos animales en situación de estrés van a tomar energía de la grasa, proteína del medio interno, pero tiene que ser lo menos posible y no nos pueden faltar microminerales y vitaminas, que son los que van a complementar la punta de la pirámide. Esto viene a cuento de que en realidad estas microminerales y vitaminas complementan el uso de energía y proteína de la dieta y nos permiten en situaciones de estrés mantener la productividad, llegar a hablar con el médico, conseguir una cama para nuestro paciente, para nuestro pariente y finalmente sacar adelante la situación. En una IATF, que la hembrita quede preñada, en un ingreso a feedlot, que no se nos mueran de un problema respiratorio y que ganen de peso rápidamente, empiecen a convertir la comida en ganancia de peso, que no ocurre porque durante el periodo de estrés está limitado el consumo. Conceptualmente, en ese momento, las vitaminas y los minerales de la dieta no corren porque el animal no come. Entonces, en ese momento es importante agregar vitaminas y minerales que nos ayuden. Y de acá viene lo bueno. Antes, cuando hablábamos de vitaminas y minerales, nos costaba mucho entender, pero era como que eran demasiados actores. Hasta que finalmente nos dimos cuenta que en realidad la mayoría de ellos, de manera directa o indirecta, contribuyen a lo que se llama controlar el estrés. En una parte específica del estrés, acá les pido un esfuerzo más para entender el estrés humano, que es el mismo que el de las vacas. Agreguémosle un nombre, se llama estrés oxidativo. El problema es que hay oxidación de materia orgánica, oxidación de la grasa, oxidación de las proteínas. Bien, es más, son tan importantes los minerales que la mayoría intervienen en el control del estrés. Incluso cuando nosotros agregamos las vitaminas, vemos que hay dos tipos de vitaminas, las solubles en lípidos, el complejo DEC, y solubles en agua, complejo B y la vitamina C. Bien, cuando sacamos lo que no nos sirve, por ejemplo, deficiencia de vitamina K en bovinos no hay. Deficiencia de vitamina D, la verdad que en animales expuestos al sol, en ese sitio maravilloso que están ustedes en México, no hay deficiencia de vitamina D. El complejo B lo fabrica el rumen, la flora ruminal. Lo único que nos pide es un poquito de cobalto para sintetizar la vitamina B12. Bien, pero entonces, si respetamos la fisiología ruminal, mantenemos el rumen sano y agregamos cobalto para la B12, nos podemos olvidar del complejo B. Y los tres que nos quedan, A, E y C, contribuyen a lo que es estrés oxidativo. Entonces, cuando el médico nos da vitaminas y minerales para superar situaciones de estrés, tiene que ver, señores, con lo que ustedes están viendo acá, con un juego en equipo de vitaminas y de minerales que se incorporan al gasto energético proteico que viene del organismo para superar una situación estresante. Igual me gustaría
que dejar en claro qué es esto del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un proceso totalmente natural que tenemos todas las personas y que tiene que ver con el mecanismo que encontró la naturaleza para que nosotros, más allá de tomar energía del alimento para crecer, para llegar a ser adultos, para multiplicarnos y aumentar el tamaño de nuestra especie, también es muy importante que nosotros cumplamos la etapa de envejecimiento y de muerte, que cumplamos todo el ciclo biológico. Bien, ¿cómo se aseguró la naturaleza que nosotros lleguemos finalmente a envejecer y a morir? Lo hizo del siguiente modo. Cada vez que usamos energía, esa energía que estaba en la base de la pirámide, esa que nosotros metemos en la dieta con grano de maíz o con cualquier otro suplemento, incluido el forraje, agregamos la proteína, todo eso, esa materia orgánica, que en el caso de un humano sería la cena que vamos a comer hoy a la noche, toda esa materia orgánica que nosotros comemos para cubrir nuestros requerimientos, el 3% fabrica un veneno que se llama radical libre. Ese radical libre provoca un daño que se llama daño oxidativo. Ese daño oxidativo se acumula, te envejece y finalmente te mata. O sea, lo que vemos al espejo como envejecimiento es producto de esta actividad y ya de este proceso totalmente normal. Pero cuidado, que va en relación directa a la cantidad de energía que gastamos. Por eso hay personas que están sometidas a mucho estrés, o sea, a mucho trabajo y envejecen más rápido. ¿Está bien? Y otras personas que están más tranquilas y envejecen más lento, parece que se mantuvieran siempre más jóvenes. Bien, recuerden, mayor cantidad de trabajo, que es lo que nosotros elegimos con nuestros bovinos, mucha genética, mucha producción, ¿está bien? Eso es mucho gasto de energía y en consecuencia muchos radicales libres y mucha tendencia al daño oxidativo. Para que se vayan imaginando a qué estoy apuntando, ese daño oxidativo es el que le mata a los embriones en una IATF. ¿Queda claro? Es el que provoca, abre la puerta a la hemangemia y a todas las bacterias que provocan neumonía en el feedlot y que no les dejan crecer el animal. ¿Queda claro? De eso estoy hablando. Se acumula un veneno que le abre la puerta a este tipo de problemas. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago entonces yo cuando un animal o una persona está estresada? Y lo ideal es que el estrés sea lo menor posible. Y además lograr que en algún momento se sienta y coma, pero van a comer nerviosos, van a comer mal. Bien, entonces no van a comer como corresponde, igual van a cubrir un requerimiento energético grande, pero moviendo las reservas, lastimando el sistema inmune y lastimando el hígado. Pero además, para que eso no provoque, como el 3% de esos son radicales libres, para que el daño no sea muy grande, por favor, ahora que no está habilitada la dieta, por vía parenteral, ya que no nos sentamos a comer, o toman una pastilla o se inyectan vitaminas y minerales. Son estas que están viendo acá. Si quieren prescindir de alguna, pueden prescindir de la vitamina C, porque la fabrica el bovino, pueden prescindir del yodo y del cromo, que tiene un efecto crónico, pero cobre, zinc, manganeso y selenio, vitamina A y E, son el combo para cubrir la punta de la pirámide hasta que salgamos del problema. Entonces, resumiendo, el estrés oxidativo lo vamos a tener todos para superar sobre todo una situación de alarma y especialmente si estamos acostumbrados a mucha actividad metabólica. 3% fabrica veneno. La salida del problema sería dejar de tener el problema, dejar de trabajar, dejar de correr atrás de nuestros problemas. Pero hay un sistema que nosotros nunca vamos a poder desactivar y es el sistema inmune. Este gasta una cantidad brutal de energía, pero nos mantiene sanos. Entonces, entre la actividad metabólica, que para un humano es el trabajo o solucionar problemas, más el sostenimiento del sistema inmune, todo ese gasto energético, el 3%, fabrica radicales libres. Y esos radicales libres terminan lastimando al propio animal y al propio sistema inmune. Por eso las consecuencias del estrés son que uno no produce como producía antes, ¿sí? Si uno sigue corriendo atrás de los problemas, finalmente empieza a cometer errores. El médico te dice, tenés que parar. Pará un poco porque si no, cada vez vas a ser menos eficiente. Y es un círculo vicioso. Pero además empezamos a enfermarnos de cualquier cosa y es la expresión de la falla inmunitaria. Pero por
otro lado, estas malas noticias, que uno no produce lo que tiene que producir, que nuestro sistema inmune está severamente afectado, todo eso repercute en quien está administrando al bovino, al humano, y es el cerebro. El cerebro es el quien gobierna el animal, pero la oficina del presidente se llama hipotálamo. Este hipotálamo es el que está recibiendo toda la información. E imagínense una hembrita que está recibiendo información, por ejemplo, que no cubre los requerimientos, no produce la cantidad de leche que tiene que producir para darle al hijo, o que en vez de tener un servicio natural, lo sometemos a una IATF y la traemos corriendo del campo y la metemos un montón de inyecciones, le cambiamos el orden social, todo eso. Esas malas noticias, igual que las infecciones, llegan todas y son informadas al hipotálamo. Ese hipotálamo va a dejar de producir GnRH, de modo tal de que tampoco se produzcan de hipófisis las hormonas que controlan la función reproductiva. Por eso finalmente falla la ovulación, falla la gestación, porque la gestación no es ni más ni menos que un crédito a 9 meses. O sea, cuando uno tiene cuando una hembra acepta quedar preñada, acepta que durante 9 meses va a tener una responsabilidad mayor. Además de producir ella, además de vivir ella, tiene que producir un embrión. Un embrión primero, un feto después, parir y después lactar. Por eso muchas veces cuando no logra cubrir el requerimiento de su hijo, prefiere no largar GnRH y se bloquea la función reproductiva. Por eso la consecuencia del estrés, la tercera consecuencia, es la menor fertilidad. Por eso, señores, si ustedes están acostumbrados a que una carencia mineral o vitamínica sea una enfermedad, déjenme contarles que eso cambió. Ya nadie asume una carencia vitamínica mineral como una enfermedad. Eso es la expresión clínica. Antes de que aparezca el problema clínico, lo que tenés es menor producción, falla inmunitaria y falla reproductiva. ¿Está bien? Y esa menor producción lamentablemente precede a cualquier manifestación clínica y es lo que tratamos desde la academia con apoyo de las empresas de que no ocurra, de que ustedes después de que tienen genética, alimento, manejo, sanidad, pagan los impuestos, pagan los empleados, bueno, que los animales expresen el potencial y no tengan menor producción, falla inmunitaria o falla reproductiva. Y esa es la verdadera consecuencia de una deficiencia vitamínica mineral. ¿Por qué? Porque no nos defienden del estrés oxidativo. Y cuando hablamos de fertilidad, por ejemplo, fertilidad parece un lío terrible. Uno dice, no, muchos factores actúan y hacen que hacemos una IATF y que dejamos preñados en cría el 50% de los animales. ¿Saben que eso no es así? Hace muchos años, fíjense, 2004, se sabe que una IATF deja preñado hasta el 100% de los animales que son sometidos a IATF en beef cattle. En dairy cattle, en animales de lechería, dejamos preñado entre el 87 y el 100%. ¿Por qué cuando metemos el ecógrafo encontramos menos de la mitad y a veces solo un tercio de esos embriones? Eso se debe a que la fertilidad está afectada. Pero cuando uno dice, ¿quién afecta la fertilidad? Y una carencia de vitaminas o de minerales, seguro. Pero el balance energético negativo también. Piensa en un animal estresado, no come. El balance energético negativo, una inmunidad afectada también, ya vieron cómo afecta la fertilidad, pero también el estrés térmico, ojo, la zona del Golfo, México, y aprovechen que tenemos muchos resultados de Brasil, donde también compiten con ustedes en este problema tan grave que es el estrés térmico. Cuando uno dice, che, todo esto es muy difícil de entender porque son muchos factores, pero lo que hay que entender es que el factor común de todos estos factores es el estrés oxidativo. Fíjense, por ejemplo, la falla inmune. Cuando entra algún microorganismo al organismo, nuestras células inmunes, humano o vaca, lo que hacen es buscarlas. Cuando las encuentran, las tragan y las matan. Esta dinamita que prenden las células de la defensa para matar las bacterias es fabricación de radicales libres. Si el animal tiene muchos radicales libres, dando vuelta en sangre, porque es un animal estresado o una persona estresada, ese daño lastima a las células inmunes que se niegan a fabricar radicales libres.
porque ya tienen daños propios del animal por fuera y hay falla inmune. Miren el estrés oxidativo. La sensibilidad al calor solo existe cuando hay bajos niveles antioxidantes. Van a ir viendo, cada cosa que digo está avalada por trabajos académicos. ¿Está bien? Es la ciencia la que habla por mí, yo simplemente la interpreto. Entonces, baja la sensibilidad cuando sube la capacidad antioxidante. En el balance energético negativo, cada vez que se moviliza grasa, hay metida en la grasa células de las inmunes. Estas células inmunes provocan una reacción inflamatoria cada vez que movemos grasa. Por eso ese no comer, producto del estrés, producto del manejo de los animales o producto de que estamos preocupados por nuestro pariente enfermo, va a hacer que movamos grasa. Esa grasa va a hacer que se active el sistema inmune dentro del tejido graso y los factores proinflamatorios rompan el hígado, lo lastimen y provocan, ¿ven este ROS? Estos son radicales libres. Está todo mediado, o sea, el organismo no puede distinguir una lipomovilización de una infección. Es una mala noticia y eso va a repercutir a nivel de la fertilidad. Finalmente, por supuesto, carencias vitamínicas y minerales también lo provocan, por eso nos concentramos en una suplementación vitamínica mineral para ayudar a los animales que estén sufriendo situaciones de estrés. Pensando en eso y en cómo se fabrican los radicales libres, déjenme meterlos adentro de la fábrica. Cada vez que se utiliza energía de la dieta o si el animal no come de la reserva, toda esa energía que viene de la grasa, de las proteínas, se mete en una usina llamada mitocondria. Ahí se fabrica el 97% de la energía como ATP. Lamentablemente el 3% es el que fabrica este radical libre. Mala noticia, esta estructura que ven acá, que se llama mitocondria, esta aumenta 45 veces durante la maduración de un óvulo. Ese óvulo del cual se va a formar el embrión, bien, esta estructura que fabrica radicales libres aumenta 45 veces en cantidad durante la maduración del óvulo. ¿Está bien? Al cual vamos a fecundar para tener un embrión y para tener un feto. Pero ese embrión es del 100% de embriones durante la IATF y cuando colocamos el ecógrafo tenemos menos de la mitad. ¿De qué muere ese embrión? Muere de daño producto de este radical libre que se podría desactivar en esta vía. Pero normalmente fabrica este otro radical libre que es el que daña el embrión, daña la membrana, el ADN. Hasta que alguien no lo pare, este radical va a seguir lastimando. Para que no haya daño oxidativo, aparecen vitaminas y minerales que representan las defensas antioxidantes. Las vitaminas se ponen adelante de la materia orgánica e impiden que se lastime la materia orgánica, que se lastime el embrión. Entonces ese embrión será un feto y ese feto será un ternero. Eso se logra con vitaminas y con minerales, aceite, este camino verde para que no haya radicales libres. Entonces, si nosotros sabemos que con estas vitaminas y con estos minerales podemos cubrir la punta de la pirámide en un animal que no está comiendo, lo que hicimos fue agregarlos en frascos, uno que tiene vitaminas, otro que tiene minerales. No pueden estar juntos, porque las vitaminas se lastiman con los minerales, por eso están por separado. Pero dado en la dosis adecuada, pueden ser utilizados para cubrir la punta de la pirámide en situaciones de estrés. Hoy elegí para contarles dos. Una, la parte reproductiva, y otro, el destete y el ingreso a confinamiento, el ingreso a FieldDot, y les mostraré resultados. Con respecto a lo que es la inseminación a tiempo fijo, lo que hicimos, van a seguir viendo entonces de dónde vienen los trabajos con la bandera y en qué lugar han sido publicados. Todo lo que les voy a contar ha sido, digamos, evaluado con rigor científico, ¿sí? Por método científico. Y en Argentina lo que hicimos fue hacer un protocolo de inseminación artificial y colocar
colocar estos antioxidantes que comercialmente se conocen como adaptador, vitaminas y minerales al colocar el dispositivo. Hicimos la IATF y al día 40 fuimos a ver cuántos animales habían quedado preñados, cómo estaba la capacidad antioxidante que esperábamos que subiera y cómo estaba el daño oxidativo que esperábamos que bajara. Bien, hicimos el ensayo, vimos que logramos casi un 10% más de preñez, pero para nuestra sorpresa, si bien aumentamos la cantidad de preñeces, nos engañamos a nosotros mismos. Al día 40 había un 52% de animales preñados en el grupo tratado y un 47% en los no tratados. Piensen, señores, piensen, el día que hicimos la inseminación, ahí al día 0, dejamos preñado el 100% de los animales. En el grupo tratado se murió el 48%, en el grupo no tratado se murió el 47%. Entonces, el cambio de mentalidad que tenemos que tener es que nosotros damos vitaminas y minerales antioxidantes no para mejorar la fertilidad, sino para que se nos mueran menos embriones. Y acá va la mala noticia. La verdad, cuando llegamos al día 40, los niveles de capacidad antioxidante se mantenían en los tratados. No subió, se mantenían. Pero los no tratados bajaron. Y el daño oxidativo se duplicó en los no tratados y lo mantuvimos en los tratados. Hablando claro, las vitaminas y minerales que inyectamos al día -9 sirvieron solo para disimular el estrés que genera el manejo de la IATF. Bien, ahí nos sorprendimos o dimensionamos el estrés que tienen esos animales que en vez de tener un servicio natural tienen una inseminación a tiempo fijo. De cualquier modo, masificamos esto y logramos aumentar 3 puntos la preñez en vaquillonas y unos 10 puntos en vacas. Cuando esta tecnología la llevamos a un lugar con estrés térmico como es Brasil, y les dijimos, cuidado que ustedes, además de todos nuestros factores de estrés, tienen el estrés térmico, como ocurre en ese hermoso Golfo mexicano. Bien, entonces lo que hicieron los colegas de Brasil, inteligentes, fue agregar una nueva dosis de adaptador al día -20 y con 2 dosis empezaron a evaluar resultados. Y encontraron que los resultados mejoraron cuando ya tenían un número representativo de 5.000 contra 5.000 animales, duplicaron los resultados de Argentina. O sea, ellos lograron que se mueran muchos menos embriones, mejoraron la fertilidad, si lo quieren ver así, o se le murieron menos embriones. El tema es que al colocar el ecógrafo, el porcentaje de preñez era 5% superior en novillas, en primíparas 6% y un 20% en animales adultos. Ahora, esto no puede ser mágico. Desde el punto de vista académico, estamos obligados a explicar qué es lo que está cambiando. Por eso, tanto en las universidades argentinas como en distintas universidades de Brasil, se fueron haciendo estudios y ahí comprobamos qué es lo que cambia. Porque no solo mejoraba la fertilidad en lo que era IATF, también lo que eran receptores de embriones. En este protocolo, fíjense cómo se lograba mejorar las tasas de preñez significativamente, ¿sí? Con diferencias realmente muy importantes. Y cuando uno se preguntaba, ¿pero qué es lo que mejora? Les pido por favor que recuerden ese cerebro que yo les mostraba antes. Cuando ese hipotálamo recibe menos malas noticias, cuando recibe menos daño oxidativo, entonces se anima a mantener la función reproductiva. Los animales ciclan más, claro. Fíjense en este trabajo, por ejemplo, presentado en este congreso prestigioso de Brasil en el 2015, cómo probando 1 o 2 dosis de adaptador, lo que cambiaba es que al ir a colocar la segunda dosis, la tasa de ciclicidad ya había aumentado. O sea, al día -20 una dosis. Los que habían recibido el día -20, cuando íbamos al día -9, ya ciclaban más. Al ciclar más, quedaron más cantidad de animales
animales preñados. Lo mismo cuando se utilizaron 4 grupos o cuando se utilizaron 2 grupos, como se presentó en el 2016. Al momento de iniciar todo, todos tenían la misma ciclicidad, pero al día de hacer la IATF había 10 puntos en los animales que habían recibido minerales y vitaminas 20 días antes. Esto ocurrió en animales que estaban sometidos a estrés. ¿Qué estrés? El traerlos, el inyectarlos con hormonas, el cambiar el orden social, en que no vuelvan al campo, ¿sí? El que por ahí no vean a sus hijos. Todo eso que genera angustia en un humano, genera angustia en una hembra también, en una hembra mamífera, como es una vaca. Entonces, no comen bien, mueven energía y proteína y es muy importante cubrir la punta de la pirámide. También es claro que ese cerebro está alargando más hormonas porque no solo ciclan más, el folículo a partir del cual va a salir el óvulo aumenta de tamaño, el tamaño, el diámetro folicular aumenta significativamente y lo mismo ocurre con el tamaño del folículo. Fíjense en este caso el diámetro folicular al momento de la inseminación. Como era de 13 milímetros, eso aumentó 1 milímetro. Esto es mucho sustento hormonal. ¿Está bien? La media queda en el promedio entre ambos. No solo aumenta el tamaño, aumenta la cantidad de sangre que llega a ese folículo. Hay más hormonas, más sangre, más estímulo hormonal, más vascularización y más tamaño. La nutrición de ese óvulo es mayor y eso es muy bueno. Ahí están las vitaminas y los minerales porque hay que evitar que ese folículo no se lastime por daño oxidativo, si no después tenemos muerte embrionaria, que es lo que explica muerte embrionaria temprana, la diferencia entre el 100% y el 50, 40, 60% cuando colocamos el ecógrafo. Y con mayor tamaño y vascularización, empezamos a tener también mayor actividad antioxidante. Una de las enzimas más importantes es la que evita la formación de ese veneno que lastima. Fíjense en estos animales, por ejemplo, cómo la aplicación de adaptador, vitaminas y minerales antioxidantes, activaba las enzimas dependientes de vitaminas y minerales y se lograba una mayor actividad SOT. Eso explica cómo este SOT funciona más, esta enzima que detoxifica, que evita la generación de radicales libres, porque aceita una vía metabólica que inactiva los radicales libres, bien, esa se duplica cuando utilizamos vitaminas y minerales inyectables. Bien, y finalmente, lo que sostiene la gestación es la permanencia de niveles altos de progesterona, y esa progesterona sale del cuerpo lúteo. Bien, como fue en este trabajo del 2008, en el prestigioso Congreso de la SBTE, uno de los más importantes del mundo, se demostró cómo también la aplicación de vitaminas y minerales no solo aumenta el tamaño de los folículos, como vimos, sino el tamaño del cuerpo lúteo. Y a veces los animales agradecen esa cobertura aumentando condición corporal. Pero siempre, siempre las madres van a privilegiar la nutrición del hijo, la supervivencia del hijo, en desmedro, si es necesario, de su propia salud. Lo que hacemos los humanos lo hacen las vacas. Por eso a veces es raro encontrar esto de mejora en condición corporal, sino que tratan de mejorar todo lo que está asociado con la preservación de especies. Bien, ¿y qué es lo que ocurre cuando hablamos de otra situación de muchísimo estrés, que es el destete y el ingreso a confinamiento? De vuelta, por favor, humanicen la situación. Imagínense perder el vínculo madre-hijo. Eso es lo que hacemos con un destete. Una madre pierde al hijo, pero el hijo pierde la referencia más importante que tenía en la naturaleza, que era su madre. Normalmente no solo pierden el vínculo con la madre, sino que pierden la estructura social del rodeo porque se los quita. Normalmente son metidos en un sistema de transporte, el que sea, son llevados a veces a lugares de comercialización. En esos lugares, obviamente,
sufren el estrés del cambio ambiental, después son comprados por otra persona que los transporta a otro lugar, cuando llegan normalmente son sometidos a un cambio de dieta y presentados ante nuevos compañeros, y en ese momento los animales no solo no comen, sino que se empiezan a enfermar. Y la depresión inmunitaria que provoca ese estrés prolongado, que ahora ya saben por qué se provoca porque ha sido un estrés muy grande que, igual que le pasa a un humano, van sumando días de estrés sin comer, moviendo reservas, y la movilización de reservas le está lastimando el hígado y le está lastimando el sistema inmune. Por eso en ese momento empiezan a incubarse enfermedades que después explotan como neumonías adentro del confinamiento. Y cuando la neumonía no aparece de manera clínica, en realidad, acuérdense lo que les dije, vitaminas y minerales no están para evitar la enfermedad, sino que están para evitar lo que aparece antes de la enfermedad, que es la menor producción. Obviamente que buscamos prevenir la enfermedad, obviamente que se nos mueran menos animales, pero queremos que los animales rápidamente empiecen a ganar peso. Por eso, esencialmente, cuando se aplican vitaminas y minerales en el ingreso a confinamiento, y en este sentido estamos hablando de un nutriente de la punta de la pirámide. Entonces, en ese momento, señores, tienen que aplicarlo apenas puedan. Esto no es una vacuna que necesita un tiempo para actuar. Esto apenas lo dan, están actuando. Entonces, apenas tomen contacto con los animales, traten de darle vitaminas y minerales, porque el cuerpito de ese animal, la grasa, las proteínas, están generando la base de la pirámide, pero no tienen de dónde sacar vitaminas y minerales. Por eso lo que no entra por boca ahora, que es la vía fisiológica, la vía normal, ahora nosotros lo vamos a colocar debajo del cuero, debajo de la piel, para cubrir la punta de la pirámide. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar bajar el estrés lo más posible, y que las consecuencias sean las menos posibles. ¿Qué miedos tenemos? El mismo miedo que tiene nuestro médico cuando estamos estresados, que falle el sistema inmune. Fíjense, después de muchísimas pruebas hechas en animales en confinamiento, descubrimos que 3 de cada 4 rodeos que son suplementados aumentan la respuesta al virus que genera la IBR, que es el que abre la puerta a la enfermedad respiratoria bovina. Entonces nos rompemos la cabeza pensando por ahí en las vacunas, y cuidado que ante una situación muy grave de estrés, sabemos que las vacunas les cuesta levantar inmunidad. Por eso el mejor compañero que puede tener una vacuna es, además de la buena calidad de la vacuna, alguien que le dé sustento a la vacuna para que haya respuesta inmune. Bien, esas son vitaminas y minerales. Por eso nosotros obtuvimos un 75% de respuesta positiva en el virus que abre la puerta a la enfermedad respiratoria bovina. Y después, lo que más nos importaba, bajar la cantidad de muertes, y para mí no era importante. Para mí era importante aumentar la ganancia de peso, porque eso me iba a indicar claramente que el animal estaba más sano. Y ahí nos encontramos con 2 cosas. Una muy buena, y era que realmente había respuestas. Y otra muy mala, pero muy lógica. La ganancia diaria de peso, la cantidad de peso que nosotros permitimos aumentar por día fue muy importante, pero también, y esto es lo malo, muy variable. Acá tienen los resultados de la ganancia diaria de peso en diferentes ensayos. En unos casi no se ganó nada, 8 gramos. En otros se ganó más de 400 gramos por día, que en base a cuánto duró la prueba, puede representar de 200 gramos a casi 10 kilos o más de 10 kilos. En este caso, por ejemplo, fueron 230 gramos durante 46 días, cuando los pudimos volver a pesar, y había 10 kilos de diferencia. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Por qué aparece variabilidad? Darle vitaminas y minerales a una persona con capacidad antioxidante, a una persona o a un bovino con estrés, es como darle agua a un sediento. Es imposible equivocarse, pero es muy probable que se queden cortos. ¿Queda claro el concepto? Entonces, uno encuentra una persona cruzando un desierto.
Si uno le da un vaso de agua, lo está ayudando, pero posiblemente no le salve la vida. Para salvarle la vida, posiblemente haya que darle más de un vaso de agua, 2 o 3. Por eso, señores, para controlar el estrés en esta situación tan particular, que es lo que es el destete y el ingreso a confinamiento. A mí me tocó cuando estuve en México presenciar lo que es la recolección, la colección de terneros para ser vendidos a Estados Unidos. Y esos feedlots que se generan, esos corrales de abastecimiento de terneros. La verdad que yo no volví a ver nunca en mi vida tanta cantidad de estrés. Por eso cuando vean eso, mi intención no es que utilicen este tipo de productos, sino que primero traten de bajar el estrés, todo lo que puedan. Y después, claro, incorporen estas vitaminas y minerales, porque el cuerpito de esos animales va a estar generando la base de la pirámide. Por favor, coloquen la punta de la pirámide. Entonces, se pueden dar una dosis bien, se pueden dar 2 también, se pueden dar antes de que los animales salgan, todavía están con la madre, dar vitaminas y minerales para que ese ternero soporte la pérdida de su mamá, que es el referente más importante, y después soporte un transporte, y apenas llegan a su establecimiento, vuelvan a darle. Y si a los 15 días o 5 días los van a juntar para darle una vacuna o un antiparasitario, traten de darle de vuelta, porque van a ver que esos animales no están comiendo. Entonces están sobreviviendo con la base de la pirámide, y si no le ponen la punta, toda esa energía está fabricando el 3% de radicales libres que están lastimando el animal, lastimando el sistema inmune y están abriendo la puerta para que se mueran los embriones y para que los terneros no ganen peso, se enfermen de enfermedad respiratoria bovina y terminen finalmente muriendo. Entonces, en conclusiones, la tecnología de las cuales les vine a contar tiene que ver esencialmente con una adaptación a lo que es la nutrición vitamínica mineral. Las carencias minerales y vitaminas ya no son enfermedades. El miedo de tener carencias minerales o vitamínicas es tener mermas productivas, que para todas las vitaminas y minerales son iguales. Menor producción por menor producción de leche o de carne, menor fertilidad, pues si no mueren los embriones, menor inmunidad, porque las células inmunes no se animan a matar porque el arma que usan es la misma que las está lastimando. Y son más frecuentes los requerimientos y en consecuencia las carencias cuanto más comida hay. Bueno, y en situaciones de estrés, recuerden, la comida está saliendo del cuerpo. Que el animal no coma no quiere decir que no gaste energía, lo que sí, no está entrando vitaminas y minerales. En esas situaciones de estrés, entonces, que quitan el hambre y que el animal está consumiendo toda esa energía que lastima el hígado, que lastima el sistema inmune, por favor, recuerden que no hay quien aporte, no hay reservas de vitaminas y minerales de todo el equipo antioxidante. Por eso explica cómo la aplicación parenteral de vitaminas y minerales en situaciones de estrés mejora la fertilidad. A mí no me gusta decir eso. Lo que hace es bajar la cantidad de muertes. Dejamos preñado con los protocolos modernos de IATF casi el 100% de las vacas. Se nos mueren la mitad o más. Bien, y lo mismo ocurre con las menores ganancias de peso, las fallas inmunes en los animales de ingreso a confinamiento. Y si no ingresa a confinamiento y es una recría, también es situación de estrés. Y si van a hacer una maniobra que implica estrés, también es bueno cubrir a los animales. Cualquier situación que implique saber que los animales no van a tener un aporte adecuado de vitaminas y minerales, o porque falla de por sí la mineralización oral, o porque vamos a generar estrés, entonces requiere el uso de este tipo de tecnología, que no es agua bendita, tiene fundamentación técnica y es la que espero que les haya quedado más o menos claro desde el punto de vista conceptual para que puedan compartir, digamos, el uso lógico, el uso técnico, el uso medido
adecuado de esta herramienta tecnológica que espero les sirva en el futuro. No me queda más que agradecer profundamente la oportunidad, como siempre, y quedo a disposición por cualquier pregunta que estén interesados en hacer. Muchas gracias. Bueno, doctor Mattioli, otra clase magistral. Hace un tiempo que venimos trabajando juntos y la verdad que cada charla, cada capacitación agrega algo más, ¿no? Y eso con la calidad de técnicos que hoy están trabajando con nosotros, como el doctor Mattioli, nos llena de mucha alegría, ¿no? Porque hay mucho sustento, hay mucho trabajo detrás de esto y la verdad que los resultados hacen que podamos, o que el doctor pueda exponer estos números y estas cosas, ¿no? Que para que llevarlo tan al llano, para que tanto los productores como los técnicos puedan entenderlo de primera mano. Coco, acá hay un par de preguntas que me gustaría compartirlas. La primera, bueno, dice, en un proceso normal producimos un 3% de radicales libres. ¿Qué porcentaje sube cuando hay un estrés excesivo? Bien, cuando hay un estrés excesivo, no aumenta el porcentaje. Lo que aumenta es la cantidad total. O sea, uno sentado en la silla como están ahora, señores, están gastando por minuto 10 kilocalorías. Pero si salen corriendo ante una situación de estrés, como vive un animal en IATF o en ingreso a confinamiento, en vez de gastar 10, gastan 100. El 3% es 10 veces más. O sea, el porcentaje va a ser el mismo. Pero si además tenés una carencia de cobre, por ejemplo, que es el que maneja la producción de ese 3%, en vez de producir el 3%, te produce el 5%. Y para colmo, ese 5% lo tiene que neutralizar una enzima que depende de cobre, que es esa que yo te nombraba que era la SOT. Entonces, en vez de tenés no el 3, el 5, pero no se puede desactivar. Y si vos le agregás cobre, no te puede faltar el zinc, porque es el compañero que trabaja al lado. Y si esos dos faltan, el que cubre el hueco es una enzima dependiente de manganeso, y atrás viene una que depende de zinc, y completan el cuadro las vitaminas. Entonces, trabajan en conjunto. Entonces, el porcentaje no debería variar, salvo, pero eso sí, lo que cambia es que ante una situación de estrés, uno pone toda la carne en el asador. Cuando uno dice eso, pongo toda la carne, me enojo, trato de sobrevivir, no paro a comer, me concentro en sobrevivir, eso se llama adaptación, ¿sí? Por eso el nombre de este producto es adaptador. Y ante esa situación, entonces, hay una situación de mucha generación de energía, sigue siendo la misma fracción, pero es como un impuesto, ¿está bien? Cuanto más dinero uno tiene, cuando dicen, bueno, pagá el 3% de lo que producís, ese 3% es cada vez más, pero ante una carencia mineral empieza a multiplicarse. Por eso es un problema el estrés y es un problema adicional la carencia vitamínica mineral. No sé si fui claro con esto, Cristian. Si no, repregunte, perfecto. No hay problema. No, perfecto, Coco. Después hay otra pregunta acá que dice, en sistemas productivos donde se realiza monta natural, ¿qué estrategia de suplementación se recomienda para mantener la libido, viabilidad y apropiada concentración espermática de los toros? Bien. Los toros responden de manera muy clara a lo que es la suplementación vitamínica mineral. Lo que tiene en particular el toro es que tiene un trabajo privilegiado y que en consecuencia permite una preparación. Ellos se preparan para servir a las hembras. Yo les diría que ante la preparación hagan una buena alimentación de los animales, respeten la pirámide, pero por boca. Y en el momento en el que ustedes los van a largar y van a salir con toda la libido a tratar de inseminar, de servir la mayor cantidad de hembras posibles, ahí va a estar tan entusiasmado el toro que no va a parar a comer.
en ese momento donde salen a servicio, es muy importante aplicar esto. Este tipo de productos está preparado para cubrir los primeros 21 días. En esos 21 días es muy importante entonces cubrirlos porque va a estar entretenido ese animal. Y si quieren algo que no deben hacer, nunca sobrepeso. Guarda con los toros, trabajan poco tiempo. Por eso y el exceso de grasa, cuando la mueven, destroza el hígado. Pero no solo rompe el hígado, el estrés oxidativo lastima a la producción de espermatozoides. Si ustedes me dicen, ¿a qué le tenés miedo? ¿Al toro o a la hembra? No, le tengo miedo a la hembra, no le tengo miedo al toro. Porque del toro no me da un número antes del sorteo. El toro me da millones, en el servicio natural, me da millones de espermatozoides. Pero óvulo hay uno solo. Y el espermatozoide, ese óvulo al cual le van a inyectar el ADN del macho, se va a convertir en el embrión. O sea, el embrión trabaja con el contenido celular, con el citoplasma, con la maquinaria que heredó de la mamá, no del papá. Entonces, preocúpense más por la mamá que por el papá. El papá, en términos generales, prepárenlo con cuidado. Y yo no los inyectaría, salvo cuando entran a servicio, o salvo que estén en un centro de reproducción. En ese caso sí, es muy importante cuando vean que el animal está sometido a una cantidad muy grande de saltos, están sacando una cantidad excesiva de semen. Ustedes lo saben mejor que yo, empiezan a evaluar la calidad del semen y aparece semen inmaduro. Aparecen gotitas citoplasmáticas, bueno, eso que indica que no le están respetando el tiempo de descanso epididimario para una buena calidad de semen, porque le están sacando mucho semen al toro. Bueno, ahí, cuando ustedes detecten estrés, esa es la palabra mágica, detectan estrés, el estrés implica poco consumo. Hay poco consumo, complementen por favor la dieta con una aplicación parenteral. Excelente, doctor. Otra pregunta. Dice, médico, la mayoría de mis clientes me preguntan cuál es la vía de aplicación indicada, ya que el Multimin 90 en Estados Unidos lo recomiendan exclusivamente subcutánea. Sí, es que es la mejor vía, es subcutánea. Si se llegan a pasar un cachito del subcutáneo y se meten en el músculo, no se asusten, ni el Multimin ni el adaptador provocan nada. Nada. Te escapa del subcutáneo y lo metes en el músculo, lo que tiene el subcutáneo es como la piel, es más suelta. Entonces hay más espacio para que entren vitaminas y minerales. Cuando vos lo metés en el músculo aparecen dos problemas. Hay menos espacio, entonces la inyección provoca más dolor porque haces una distensión de las fibras musculares. Y el otro problema que tienen es que al haber más sangre en el músculo que en el subcutáneo, se absorbe un poquito más rápido. Pero productos de última generación, como pasa con el Multimin o como pasa con la evolución del Multimin, que es el adaptador, o sea, un producto que además de tener en cuenta el apoyo de los minerales, tiene el apoyo de las vitaminas, saliendo de la AD clásica, uno se mete en la nueva generación, que es mucha E y un poco de A, bien, en esa evolución entonces el subcutáneo es ideal, un intramuscular no va a provocar nada, salvo que por ahí el animal se mira el sitio que ustedes inyectaron y es porque le está doliendo un poquito. No les va a provocar nada, porque es inerte, les duele un poquito, se va a sacudir un poquito más, pero no va a provocar ninguna consecuencia para el animal. No se asusten. Perfecto, gracias. Otra pregunta dice, ¿cuál es la frecuencia ideal para la aplicación de antioxidantes en destetes y en vacas en producción? Bien, yo quiero ser con esto muy sincero. La verdad es que la cantidad de dosis que hay que dar es en relación directa a la intensidad del estrés. Cuando ustedes vean que el sometimiento de estrés va a ser muy brutal, ¿qué es brutal? Compro a 500 kilómetros. Yo sé que allá los van a maltratar. Yo sé que los van a subir a las patadas arriba del camión. Yo sé que el camión no para, no quiere parar.
Yo dudo si le dan agua antes de subirlos. Si yo sé que además vamos a demorar en bajarlos, si yo sé que cuando bajan van a estar demorados también, o sea, todos factores que aumentan el estrés, empiecen a pensar en la necesidad de aumentar las dosis. Para mí lo ideal, pero es muy difícil de hacer, es que la primera dosis sea aplicada antes de subir los animales al viaje. Eso es lo ideal. Y la segunda dosis cuando están bajando, no tienen por qué esperar. Obviamente, cuando uno encuentra animales que acá en Argentina les suelen decir afiebrados, o sea, vienen muy castigados, lo ideal es bajarlos, dejarlos tranquilos, con mucha agua fresca y un poco de alimento, sobre todo de fibra. Bien, sin molestarlos. Si cuando van bajando del camión ustedes le pueden agregar vitaminas y minerales, le van a dar una mano muy grande, porque esa fibra que le dan al animal no lo va a comer, pero sí está comiendo energía y proteína de su cuerpito. Y en ese rato, en ese interín, entre que lo suben y ustedes lo reciben y lo adaptan al corral, en ese momento se jugaron el futuro del ternero. ¿Queda claro? Si ahí hay una inmunosupresión muy grande, se enferma y se muere. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la idea? Que se enfermen menos, y eso ya lo hemos visto. Que se mueran menos, ya lo vimos, pero económicamente perder la menor cantidad de dinero posible. Entonces, en situaciones muy, muy, muy controladas, una aplicación, o sea, cuando ustedes dicen acá el estrés es mínimo, una aplicación cuando los animales llegan. En esos casos yo obtuve la mejor producción, 400 gramos por día de mayor ganancia de peso durante 21 días. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dura el producto? Pero cuando venían animales que estaban muy lastimados, no tenía diferencia en la ganancia de peso. Lo que obtenía es que se me morían menos. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo la sensación de que cuanto más es mejor en los antioxidantes. Por favor, dimensionen, humanicen la situación del animal y dimensionen lo que ustedes quieren. Si el estrés es grande, por lo menos 2 dosis. ¿Está bien? Si el estrés es menor, 1 dosis. ¿En qué momento? Cuando vayan a dar 2, si pueden antes. Y si los reciben muy maltratados o hicieron un buen negocio. Hacer un buen negocio es comprar en Argentina un ternero barato. Normalmente no son los que vienen mejor, no son los que tratan mejor. Esos que son baratos, normalmente se nos mueren la mitad. Ya ahora saben de que se mueren. Entonces, eso sí, religiosamente, si a eso los pueden tener con un adaptador cada 15 días hasta que ven que después de 3 dosis salen adelante, ¿cómo se logra eso? Llegaron una dosis de adaptador y en vez de darle una adaptación de 3 o 4 días, respeten una semana. No van a perder plata, la van a ganar, háganme caso, porque se le van a morir menos. A la semana le dan otra dosis de adaptador para entrar en el corral. Y después de 15 días le dan otra dosis de adaptador junto con la vacuna, porque si no esa vacuna no responde, ¿queda claro? Porque además si los compraron baratos, lo más seguro que no hayan hecho una inmunización correcta en el campo de cría. Por eso, técnicamente, quiero que se manejen como un ajuste de la dosis en función del desafío. Más desafío, más dosis. No sé si con esto fui claro en la respuesta, Cristian. No, la verdad que perfecto. Y la última pregunta que tengo, dice, saludos desde Colombia. En Colombia el promedio de ganancia diaria de peso está en 330 gramos por día. Y un gran porcentaje no se suplementa, que están en terreno de muy baja o muy nula oferta de minerales. Si debiéramos dar un orden, un ejemplo tan extremo, como lo son las llanuras del Casanare, ¿cuáles serían esos 5 minerales que deberíamos primero cubrir con la intención de mejorar la ganancia diaria de peso? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, quedó clarísima. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. La verdad que si algún país se
se nos unió y a acompañarnos y a enseñarnos su realidad fue Colombia, así que un abrazo enorme para ellos. Acabamos de hacer seminarios internos para diferentes empresas de allí, para algunas empresas de allí. Y sí, conozco la situación. La verdad es que yo quisiera que ustedes dimensionen el riesgo para que entiendan cuáles son las necesidades. Cuando ustedes dicen que no están aportando los minerales, no están cubriendo la punta de la pirámide y están abriendo el riesgo de menor ganancia de peso, lo cual eso que están nombrando, 300 gramos, es muy bajo, es muy bajo, es muy bajo. Y tristemente, eso ocurre cuando, digamos, el intento de producir mucho es mayor cuanto más genética tengamos. Por eso, cuidado Colombia. Colombia tiene un enorme defecto o virtud, que es el mismo que tenemos en Argentina. Nos fascina la genética. Tenemos una genética increíble. Cuando esa genética entra al corral, gasta una cantidad enorme de energía. Es como un auto. Un auto, un automóvil, cuanto más tecnología tiene, más consume, más calidad de lubricante y de combustible requiere. Esos son nuestros animales de alta genética. Cuando te metes en alta genética en esa zona, y cuando ese animal de alta tecnología lo metes a producir, vos decís, está bien, el animal come poco. No. El requerimiento está establecido genéticamente. Lo que pasa es que te está metiendo energía de la grasa y proteína de la reserva proteica del animal. Por eso está destrozando el hígado y por eso se está inmunosuprimiendo. Por eso el problema no son solo los 300 gramos, sino son los animales que, o sea, esos 300 gramos deberían haber sido 500. ¿Por qué no son 500? Piensen en lo que damos de comer. ¿Por qué no son 500? Porque 200 hay una distracción en reparación de daño oxidativo. Primero se repara el daño y después se gana peso. Estamos aumentando el gasto de mantenimiento porque hay mucho daño. Entonces, ¿qué minerales? Cobre, zinc, selenio, manganeso. Cuidado con la zona. Cuidado, Colombia es muy overo. Hay lugares que tienen una carencia, lugares que tienen otro. Por eso cuando no saben bien qué dar, no fantaseen con los minerales a medida. Lo que tienen que hacer, por favor, es, cuando los animales no están estresados, un salero con mezcla vitamínica mineral, cubriendo esos 4 minerales, vitamina E y vitamina A. Y cuando saben que está fallando el comedero porque los animales están estresados, se inyectan los mismos elementos. Cobre, zinc, manganeso, selenio inyectado, vitamina E, vitamina A inyectada para cubrir ese momento. Tienen que lograr mejorar la producción, porque lo que es una barbaridad es haber gastado genética, sanidad, manejo, impuesto, empleado, comida, todo eso, y después un micromineral les limite la producción. Acuérdense, las carencias vitamínicas minerales no son enfermedades. Eso era 15 años atrás. A mis alumnos, si yo les pregunto, ¿qué es una carencia de cobre? Y me dicen, cambia el pelo o se puede fracturar, yo lo desapruebo. No es veterinario culpa mía, hasta tanto vaya a estudiar de nuevo y cuando se siente me diga, perdón Coco, ¿sabe qué? Lo leí de nuevo y me di cuenta que no me tengo por qué aprender todas las carencias vitamínicas minerales. Las carencias vitamínicas minerales lo que hacen es limitarme la producción. Y eso es terrible. Para que se den una idea, y con esto redondeo y termino, una deficiencia de un solo elemento, cuando todos están cubriendo, por ejemplo, la deficiencia de cobre en la ganancia de peso de los animales, provoca en la zona que yo trabajo en Argentina, donde hay 2 millones de terneros, una pérdida superior a los 35 millones de dólares todos los años. ¿Por qué? ¿Por qué digamos, el productor no se asusta con estos números? Porque no lo ve. Esa pérdida no está en que bajó la ganancia de peso, sino en lo que dejó de ganar. Y eso es una locura, dejar de ganar con algo tan económico como es la punta de la pirámide. Cuando no tengan la punta de la pirámide, todo lo que está para abajo, todo lo que invirtieron,
no rendirá frutos. Los frutos son los que están adentro de la genética que ustedes compraron. Y la que tiene Colombia, y en la zona que estamos hablando, es alta, es altísima. Entonces creo que hay que tenerle a esto mucho miedo, por eso no dejen de suplementar cuando los animales ingresan, por favor, a confinamiento. Y cuando sea cría, cuando sea una cría, digamos, sin ningún sometimiento de estrés, no quiero que inyecten, salvo que tengan miedo de no estar aportando lo que tienen que aportar. Pero la vía fisiológica es la vía oral. Entonces, comida, pasto, pueden dar suplemento, dan suplemento, ahí está la comida, para que el animal no saque comida del cuerpito, sino que desarrolle el cuerpo. Comida, y cada vez que hay comida, o está la base de la pirámide, la punta, hay que meter un salero, para que vía oral entren vitaminas y minerales. Y cuando ven que los animales no están bien, están manifestando alguna carencia, o la carencia la van a provocar ustedes con un error de manejo, ahí complementan con el inyectable. La nutrición vitamínica mineral no compite el oral con el inyectable, se complementan todos los días oral, como nosotros. Termina la charla y nos vamos a sentar a cenar tranquilos. Pero si tenemos un problema, no hay que cenar, listo, saldremos corriendo a solucionar el problema. Eso sí, energía y proteína vamos a tener. Será bueno tener un suplemento vitamínico mineral para potenciar la capacidad genética de nuestros animales. Perdón, soy un poco verborrágico, pero la idea es tratar de cerrar el concepto. Bueno, Guillermo, equipo, la verdad que cerramos otra charla más, con mucha alegría de que se dejaron muchos conceptos bien marcados y marcados a fuego. Yo creo que estos conceptos tenemos que manejarlo, y agradecido de vuelta, Guillermo, por tu tiempo, por tu capacidad y por poder transmitir lo que tantos años tenés de trayectoria. Y bueno, y también aprovecho para ir cerrando, repetir mi agradecimiento al doctor Víctor Poa, de la empresa Servet, y al doctor Roberto Carrión, de Silleri Shakes, por acompañar y hacer de este evento sea realmente un éxito. Así que agradecido de nuevo, nos vemos en un próximo encuentro. Si quedó alguna pregunta dando vuelta, que por ahí nos animaron a llevarla adelante, están las redes sociales para que puedan acceder, tanto en Facebook como en Instagram, en Biogénesis Bagó MX, o si no, nuestros técnicos están a disposición para lo que necesiten. Así que voy cerrando y muchas gracias. Nos vemos la próxima.